Buenos días, mis queridos niños y niñas. Un saludo en este día, luego de haber compartido el día de ayer, el Día del Niño. Espero que se hayan pasado de lo mejor, hayan disfrutado junto a su familia, con sus papitos, con su mamita, con sus hermanos, pero más que nada, para que recuerden que todos los niños del mundo tenemos derecho, tienen derecho. Derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, al vestuario, a la vivienda, al cuidado, a la protección. Esos son los derechos de los niños. Pero también tenemos deberes. Y los deberes tenemos que cumplirlo con los papás cuando somos obedientes, con los maestros cuando cumplimos las tareas, deberes y obligaciones que nos mandan para la escuela, ¿sí? Con las personas mayores cuando emitimos nosotros nuestro respeto de saludo, de consideración, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Cuando cedemos el puesto a las personas mayores. Esos son los deberes que nosotros cumplimos. Así es que me alegro que se hayan pasado de lo mejor en el Día del Niño. Feliz Día del Niño nuevamente. Voy a recordar la clase de ciencias naturales que tuvimos la semana anterior. Recuerden ustedes que estábamos viendo a nuestra tierra, ¿sí? Nuestra tierra, que es nuestra casa, que es el lugar donde nosotros habitamos, habitan todos los seres vivos. ¿Y cuáles son los seres vivos? El hombre, las plantas y los animales. ¿Y qué requerimos para vivir? Las tres características principales que deben tener los lugares donde hay vida es el aire, es el agua y es la tierra, ¿no es cierto? Bien, entonces nuestra tierra está compuesto por capas, que vimos las capas. ¿Cuáles son? Cuando nosotros observamos de una parte del espacio, el color dominante es el azul. Si por ejemplo estuviéramos viajando a la Luna, a Marte y observamos la Tierra, vamos a ver lo que se le ve de color azul. ¿Por qué será esto? Porque la mayor parte de la superficie está cubierto de agua, ¿sí? Las 3/4 partes de la Tierra está cubierta de agua. Y esto se llama hidrosfera. Esta capa que está cubierto de agua se llama hidrosfera. Pero existen otras capas. Por ejemplo, la que le cubre a la Tierra, la que le hace como sombrilla para protegernos de los rayos del sol, de los rayos ultravioletas. ¿Cómo se llama? En donde existe el oxígeno que nosotros respiramos, esa capa se llama atmósfera, ¿sí? Habíamos visto la capa que está conformado de agua, que se llama hidrosfera. Ya. Ahora, ¿qué es la biosfera? Es la capa de la Tierra compuesta por todos los seres vivos. Desde el más chiquito al más grande, conforman esa capa que se llama biosfera, ¿ya? Y tenemos finalmente la geósfera. Ahora, ¿qué es la geósfera? ¿Sí? Es la parte sólida, es decir, todos los continentes, las islas, ¿sí? La parte inferior de los mares, de los lagos, de los océanos, eso se llama la geósfera, ¿sí? Es la parte sólida entonces del planeta Tierra. Está formada por todos los continentes, por el fondo de los mares y todo lo que se encuentra debajo de ellos. En el interior de la Tierra, si nosotros hiciéramos un hueco como hicimos la vez anterior, partiéndole a una naranja, ¿sí? Encontraríamos tres capas. Primero, la corteza de la Tierra, que es similar a la corteza de la naranja, ¿sí? Esa es la corteza. Luego tendríamos el manto, es la parte intermedia, que está situado bajo la corteza. Está constituido por rocas, bastantes rocas, sólidas y materiales semifundidos. Por eso cuando el papá cava para hacer los cimientos de la casa, nos encontramos con rocas duras que se encuentran ahí, ¿no es cierto? Y finalmente, si llegáramos al centro de la Tierra, ahí tenemos un lugar que se llama el núcleo. Y es la capa más interna debido a las temperaturas. Ahí vamos a encontrar rocas que se encuentran hirviendo, que están moviéndose dentro de la Tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos nosotros una olla de mote y esa olla está hirviendo el agua y los motecitos están saltando las burbujas, pero entonces acá tenemos nosotros las grandes rocas que están en el centro de la Tierra y que están moviéndose y están en este caso también saltando como si fueran
motes, pero esas rocas son inmensas, no podríamos nosotros comparar el porte que son. Están fundidos, aunque también hay materiales sólidos ahí, ¿sí? Entonces, en esta geósfera, ¿qué es lo que nosotros encontramos? En esta geósfera nosotros encontramos, o sea, en la capa de la Tierra, que es la geósfera, que es la parte sólida, nosotros encontramos una variedad de rocas, ¿ya? De gran utilidad. Lógicamente, el hombre utiliza estas rocas, ¿para qué? Para beneficiarse. Y así hemos visto nosotros, por ejemplo, que tenemos el granito. ¿Dónde encontramos el granito? A ver, en los mesones de las cocinas, ahí está el material que se llama granito. O en las fachadas de las casas encontramos la pizarra. Ahí está ese material que le utilizan para adornar las fachadas de la casa. Pero también hay un material sumamente caro, el mármol. Vayan ustedes a la Catedral de Cuenca y vamos a encontrar las pilastras construidas de mármol. Un material bello, pero súper caro, es una roca que después de tratarle, de pulirle, embellece con su brillo, con sus colores, con su forma, ¿no es cierto? Ya tenemos el carbón mineral. ¿Para qué sirve? Es una roca que se utiliza como combustible. Antiguamente, para que funcionen los trenes y se mueva el tren a vapor, utilizaban el carbón que ponían en fogones y este a su vez con el agua producía el vapor que hacía que se mueva el tren. Iba chucu, 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 y se movían las llantas que se deslizaban por el carril, ¿no es cierto? Ya. Hemos visto también de la sal. ¿Qué es la sal? La sal mineral se encuentra en grandes cantidades, en lugares específicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Salinas, que es una playa que se encuentra en el litoral ecuatoriano o en la costa, ahí vamos a ver montañas de sal, ¿sí? Y esa sal le procesan, le ponen yodo, ponen en las funditas, nos venden. ¿Y para qué nos sirven? Ah, para condimentar la comida, porque la comida sin sal no nos parece bien, pero si ponemos un poquito de sal es agradable y nos gusta, ¿no es cierto? El yeso, ¿dónde encontramos el yeso? Miren, aquí en mi casa existe el tumbado, es hecho de yeso, es un material que encontramos en la geósfera. Y, por ejemplo, el oro, también el oro encontramos en la geósfera y se encuentran en las minas. Aquí en nuestra provincia tenemos las minas que hay en el cantón Ponce Enríquez, que hay en Río Blanco, en cantones de la costa como en Portobelo, en Zaruma, ¿sí? Muy bien. Pero existen más rocas que nosotros conocemos, hemos visto y a lo mejor no sabemos los nombres, ¿sí? Así como vimos antes, como estudiamos antes, las rocas también forman parte de la geósfera, ¿sí? Pero ¿cómo las distinguimos? ¿Cómo sabemos nosotros? Según su proceso de formación, es decir, desde hace millones y millones de años, estas rocas se fueron formando y se clasifican en sedimentarias, ¿sí? Sedimentarias, en magmáticas y metamórficas. ¿Qué quiere decir eso? Sedimentarias que han pasado ahí todo el tiempo, ¿sí? Magmáticas que han tenido su especie de transformación, así como también las metamórficos que también han tenido su proceso de formación durante miles y miles de años. Por ejemplo, los sedimentarios, vemos la arcilla. Si nosotros cogemos y buscamos arcilla, le mezclamos con agua y utilizamos la arcilla. ¿Para qué hace? Para hacer las ollas de barro, los platos de barro, ¿no es cierto? ¿Sí? El granito, que se ha ido desmembrando de las rocas grandes y se hacen pequeños granitos, por eso se llama pequeñas rocas, ¿sí? El conglomerado, que se forman a partir de los fragmentos de otras rocas o restos de seres vivos. Entonces se llama conglomerado, ¿sí? Tenemos también el basalto, que son las más abundantes de la corteza terrestre. Se forman cuando se enfría y solidifica el magma, material fundido del interior de la Tierra. Entonces tenemos el basalto, o también se llama piedra pómez. Cuando erupcionan los volcanes,
botan estas rocas incandescentes que van rodando por las laderas, pero al rodar por las laderas se van enfriando, ¿sí? Y existe gran cantidad. Por ejemplo, las Islas Galápagos es formada de este material, porque dentro del Océano Pacífico existían, ¿qué? Volcanes que luego erupcionaron, se enfriaron y quedaron este material ahí que se llama el basalto, ¿sí? Muy bien. Ahora, estas metamórficas se forman al transformarse unas rocas de cualquier tipo por la acción de la elevada temperatura y la presión del interior de la Tierra, ¿sí? En la Tierra existe mucha temperatura y ahí se han formado algunas rocas, es decir, han tenido su metamórficas, es decir, han ido cambiando. Por ejemplo, el mármol, ya les expliqué dónde encontramos. Encontramos en la catedral, en algunos monumentos que hay hechos con este material. Si nosotros vamos al cementerio, ahí vamos a ver las lápidas que les ponen en las tumbas de los muertitos, son hechos de mármol, ¿sí? Es un material muy caro, pero muy elegante. Y tenemos la pizarra que habíamos visto, que es un material negro, muy fácil de ser, en este caso, tallado para ser aplicado en las fachadas de las casas. Entonces, estas son las rocas que hemos visto que pueden ser sedimentarias, magmáticas y metamórficas, ¿sí? Y hemos visto cuáles son las sedimentarias, la arcilla y el conglomerado, las magmáticas, el granito y el basalto, y las metamórficas, que son el mármol y la pizarra, ¿no es cierto? Bien, ahora, dentro de esta capa que se llama la geósfera, también encontramos minerales, y son minerales muy ricos, muy bellos, codiciados por el hombre, porque el hombre hace algunas aventuras y trabajos extraordinarios para poder utilizar estas rocas. Por ejemplo, cava unos huecos grandes sobre la tierra y busca el oro. El oro se encuentra mezclado con las rocas, que luego de un proceso le transforman en un metal brillante. ¿Qué hacen con el oro? Los aretes, los anillos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los collares, las cadenas, las pulseras, hacen con el oro. Entonces, si observas atentamente una roca, puedes apreciar pequeñas partículas de diferentes tamaños y colores. Son minerales. Una roca puede estar formada por un solo tipo de mineral o por varios minerales combinados. Así, por ejemplo, el granito está formado por 3 minerales. El cuarzo, ¿sí? El cuarzo es un material que parece que fuera transparente. El feldespato y mica. Un mismo mineral también puede encontrarse en diferentes rocas. Algunos de los minerales más conocidos, por ejemplo, son el oro, que decía para qué sirve, es de color amarillo y es muy brillante, se extiende y maneja con facilidad porque le funden y pueden hacer muchas artesanías, y se usa en la joyería y en la electrónica. Miren ustedes que los celulares tienen metal de oro, ¿sí? Por eso había un candidato a presidente que iba a abrir los celulares para sacar el oro. Así decían, ¿cierto? Ya. Ahora tenemos la plata. También es un material de color gris y también es brillante, ¿ya? Se extiende en hilos y láminas fácilmente y también se usa en joyerías. Hay aretes de plata, hay zarcillos de plata, hay algunos que se ponen los piercing de plata, hay anillos de plata, ¿no es cierto? Un material que es muy apetecido también para ser utilizado en la joyería, ¿ya? El diamante, ¿han oído ustedes? Este es un material sumamente caro, ¿ya? Es incoloro, pero es brillante, y una vez tallado y pulido, es el más duro de los materiales. O sea, más duro que el oro, más duro que la plata, más duro que el hierro, es el diamante, ¿ya? ¿Ya? Y se usa también en este caso en la joyería, pero también utilizan en materiales de corte. Por ejemplo, ustedes han visto cómo cortan el vidrio.
La puntita de esa herramienta para cortar el vidrio está hecho de diamante, ¿sí? Se utiliza ahí. Tenemos el hierro, ustedes conocen el hierro. Del hierro también es de color gris, azulado y brillante. Es duro, muy duro. Y se usa para confeccionar todo tipo de herramientas. Con el hierro hacen cuchillos, con el hierro hacen sillas, hacen mesas, ¿sí? Utilizan en los carros para construir carros, ¿ya? Tenemos el yeso que ya vimos, hacen los tumbados, y tenemos la sal gema, ¿sí? Que es transparente e incolora y se caracteriza por su sabor salado, ¿sí? Se usa en la alimentación. En algunos lugares en donde existen grandes rocas de sal, les ponen a los animales para que estén lamiendo, ¿sí? Y están lamiendo así, los animales se alimentan con esa sal que existen en algunos lugares y que esos lugares lo llaman como salinas. Por ejemplo, tenemos salinas en la provincia de Bolívar, tenemos un salinas en el cantón Santa Isabel, hay minas de sal, y tenemos salinas también en la provincia del Guayas o provincia de Santa Elena, en donde hay minas de sal, ¿ya? ¿De dónde se obtienen los minerales? ¿Ya? Esto es muy importante conocer. En la naturaleza nosotros podemos encontrar minerales muy variados. Pueden estar en la superficie de la tierra, pero la mayoría se encuentran en el subsuelo. Por eso cuando van a sacar el oro, excavan dentro de la tierra y hacen grandes túneles, ¿sí? Que son trabajados por el hombre para poder extraer esas rocas que contiene, por ejemplo, el oro, que contiene la plata, que contiene el hierro, ¿no es cierto? Para luego ser procesado. Ese material le chancan, le muelen, le mezclan con ciertas sustancias químicas y le separan la tierra del metal. Y tenemos entonces el oro, tenemos la plata, tenemos el rubí, el cuarzo, el grafito, el pirite, etc. Muchos minerales, ¿ya? Para extraer los minerales que se encuentran bajo la superficie es necesario excavar minas, es decir, pozos en el interior de la tierra. En las minas los minerales se transportan en vagonetas, que son carretillas que tienen llantas de tren y que se deslizan fácilmente por las rieles, ¿sí? A través de los túneles que conducen al exterior, ¿sí? Estos son entonces. Hemos visto que son las rocas y que son los minerales, por lo tanto, vamos luego de observar el video, vamos a leer el libro y vamos a hacer un resumen, un cuadro sinóptico o un organizador gráfico sobre las rocas y sobre los minerales, ¿sí? Asimismo, vamos a hacer un pequeño resumen de dónde se obtienen los minerales. Pero niños, que les haya servido esta clasecita y podamos reforzar leyendo el libro y haciendo el trabajo que nos corresponde. Buenos días, un abrazo para todos, muchas gracias.